Bueno, aquí vamos a hablar sobre el segundo tema que es estadística descriptiva, presentaciones tabulares y gráficas. La distribución de frecuencia. Se dice que la distribución de frecuencia es un resumen tabular de datos que muestra el número de elementos en cada una de las diferentes clases. Distribuciones de frecuencias relativa y de frecuencia porcentual. En una distribución de frecuencia se aprecia el número de elementos de cada una de las diversas clases disyuntas. Sin embargo, con frecuencia lo que interesa es la proporción o el porcentaje de elementos de cada uno de la distribución de frecuencia o la distribución porcentual. Se dice que la frecuencia relativa de una clase es igual a la parte o proporción de los elementos que pertenecen a cada tipo de clase. La frecuencia porcentual de una clase es la frecuencia relativa multiplicada por 100. Se dice que una distribución de frecuencia relativa da un resumen tabular de datos en el que se muestra lo que es la distribución de frecuencia porcentual dada a la frecuencia de los datos de cada clase. Gráficas de barra y gráficas de pastel. Se dice que una gráfica de barras o un diagrama de barras es una gráfica para representar los datos cualitativos de una distribución de frecuencia relativa o de frecuencia porcentual. Ahora se dice que la gráfica de pastel proporciona otra gráfica para representar distribuciones de frecuencia relativa y de frecuencia porcentual de datos cualitativos. Para elaborar una gráfica de pastel, primero se dibuja un círculo que representa todos los datos que constan en la gráfica que proporciona. Como podemos observar, aquí está la gráfica del pastel para las ventas de refrescos. Aquí está el porcentaje de cada producto, de cada tipo de cola, que es la Coca-Cola clásica, la Pepsi, la Coca-Cola dieta, la Sprite y la Dr. Pepper. La Coca-Cola clásica tiene el 38%, la Pepsi el 26%, la Coca-Cola de dieta el 16%, la Pepper el 10% y la Sprite el 10%. Bueno, ya, ahora se viene lo que es la distribución de frecuencia. Como se definió en la sección 2.1,
Una distribución de frecuencia es un resumen de datos tabular que presenta el número de elementos en cada una de las clases disyuntas. Esta definición es válida tanto para datos cualitativos como para datos cuantitativos. Sin embargo, cuando se trata de datos cuantitativos, se debe tener más cuidado al definir los datos de la distribución de frecuencia que se van a usar en cada tipo de distribución. Considere, por ejemplo, los datos cuantitativos de la tabla 2.4. En esta tabla se presenta la duración en días de una muestra de auditorías de fin de año de 20 clientes de una empresa pequeña de contadores públicos. Existen 3 pasos necesarios para definir las clases de una distribución de frecuencia con datos cuantitativos. Estos consisten en 1. Determinar el número de clases disyuntas. 2. Determinar el ancho de cada clase. 3. Determinar los límites de la clase. Se mostrarán estos pasos elaborando una distribución de frecuencia con los datos de la tabla 2.4. Número de clases. Las clases se forman especificando los intervalos que se usarán para agrupar los datos. Se recomienda emplear entre 5 y 20 clases. Cuando los datos son pocos, 5 o 6 clases bastan para el resultado final de los números de clases. Ahora nos vamos con el ancho de clase. Este es el segundo paso al construir una distribución de frecuencia para datos cuantitativos. Es elegir el ancho de las clases. Como regla general, es recomendable que el ancho sea el mismo para todas las clases. Así, el ancho y el número de clases no son decisiones independientes. Este mayor sea el número de clases, menor es el ancho de las clases y viceversa. Para determinar el ancho de las clases apropiadas, se empieza por identificar el mayor y el menor de los valores de los datos. Ahora nos vamos a ir con el límite de clase. Los límites de clase deben elegirse de manera que cada dato pertenezca a una y sola una de las clases. El límite de la clase inferior indica el menor valor de los datos a que pertenece esa clase. El límite de clase superior indica el mayor valor de los datos a que pertenece ese tipo de clase. Al
elaborar distribuciones de frecuencia para datos cualitativos, se dice que no es necesario especificar los límites de clase. ¿Por qué? Porque cada dato corresponde de manera natural a una de las clases disyuntas. Punto medio de clase. En algunas aplicaciones se desea conocer el punto medio de las clases de una distribución de frecuencia de datos cuantitativos. El punto medio de clase es el valor que queda a la mitad entre el límite inferior y el límite superior de la clase. En el caso de las duraciones de las auditorías, los 5 puntos medios son 12, 17, 14, 18 y 20. Ahora nos vamos a ir con la gráfica de puntos. Uno de los más sencillos resúmenes gráficos de datos son las gráficas de puntos. En el eje horizontal se presenta el intervalo de los datos. Cada dato se representa por un punto colocado sobre este tipo de eje. Ahora nos vamos a ir con el histograma. El histograma es una presentación gráfica usual para datos cuantitativos. Es el histograma. Y esta gráfica se hace con datos previamente resumidos mediante una distribución de frecuencia y de frecuencia relativa o de frecuencia porcentual. Como podemos observar, aquí hay un ejemplo de un diagrama de lo que es el histograma de los datos de las duraciones de las autoridades. Aquí está la frecuencia, aquí están los datos, la duración de las auditorías, como 10, 14, 15, 19, 20, 24, 25, 29, 30 y 34. Esos son los datos de las duraciones de las auditorías del histograma. Distribución acumulada. Una variación de las distribuciones de frecuencia que proporcionan otro resumen tabular de datos cuantitativos es la distribución de frecuencia acumulada. La distribución de frecuencia acumulada usa la cantidad, las amplitudes y los límites de las clases de la distribución de frecuencia. Sin embargo, en un lugar de mostrar la frecuencia de cada clase, la distribución de frecuencia acumulada muestra la cantidad de datos que tiene un valor menor o igual al límite superior de las distribuciones acumuladas de la clase. La ojiva. La gráfica de una distribución acumulada llamada ojiva es una gráfica que muestra los valores de los datos en el eje horizontal y las frecuencias acumuladas, las frecuencias relativas acumuladas o las frecuencias porcentuales acumuladas en el eje vertical de la gráfica de la ojiva. Y por último, aquí vamos a ver un tipo de distribución de ojiva de los datos de las duraciones de las auditorías. Este es el gráfico que pertenece a la ojiva con su frecuencia acumulada, con la duración de las autoridades, los días y los números que pertenecen para poder hacer el gráfico constantemente poniéndole los datos y las duraciones de las auditorías. Gracias.